Dios les bendiga, amado hermano, en esta preciosa hora, en esta preciosa tarde, podamos decir, ya que tú estás en tu casa hoy descansando, le habla de parte del Señor Jesucristo, el siervo del Señor, hermano Roberto. Gracias a Dios estamos aquí un día más. Estamos invitados a este segmento, a este programa, La Voz de la Atalaya, Evangelio de Cristo Jesús. Qué poderoso estarles saludando en esta preciosa hora. Qué maravilloso. Yo sé que hay hermanos que están en su casa, ahorita están almorzando, están comiendo, están disfrutando de un rico almuerzo. Por eso estamos aprovechando este tiempo, porque hoy Dios lo ponía algo en nuestro corazón. El Señor nos hablaba de algo muy importante, de algo que hoy estamos viviendo. Hoy la iglesia del Señor necesita hombres y mujeres para su llamado. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, hoy queremos hablar un tema maravilloso, un tema que va a bendecir su vida, y sé que Dios va a hacer algo en su vida a través de este hermoso y poderoso tema que queremos hablar, un tema que queremos hablar de parte de Dios. Y quiero hablar un tema que mucho se ha hablado, pero vuelvo y repito, Dios está buscando hombres y mujeres valientes, firmes en este camino. Y quiero hablar bajo el tema el llamado de Dios. Pero para hablar del llamado de Dios, primero queremos leer un pasaje bíblico. Y yo quiero leer un pasaje bíblico en Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, que dice así la palabra de Dios, dándole la gloria al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y dice de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Por medio de él, Jesús, y honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a los de las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Por eso hoy quiero hablar ese tema, el llamado de Dios. Todos sabemos, muchas veces, escuche esto, muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Existe realmente tal cosa como el llamado o es algo inventado en los púlpitos? La voluntad de Dios puede ser añadida desde dos perspectivas. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestra forma de ser llamados? ¿Por qué Dios los llama? ¿Para qué Dios los llama? ¿Para qué el Señor los está llamando? ¿Por qué Dios los está llamando? La Biblia habla en Pablo. Pablo dice que fue apartado. ¿Para qué? Para un llamado. Para anunciar el bendito, poderoso evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es potencia de Dios. Por eso, cuando Pablo se refería a estos textos bíblicos, Pablo estaba diciendo: fui llamado para algo, fui escogido para algo, fui creado para algo, fui hecho para algo. Todos los que hoy me están viendo por Facebook Live, por La Voz de la Atalaya, todos somos llamados, tenemos un llamado, amado hermano, amado pastor, amado evangelista, a hermanos que estás viendo este programa. Te digo algo, tú tienes un llamado importante, pero queremos ver cuál es el llamado para entrar en este tema. Queremos ver dos puntos muy importantes, y es la voluntad general de Dios. ¿Cuál es la voluntad general de Dios? Es aquella que es igual para todos sus creyentes. Lo podemos encontrar en presencia directamente. La Biblia los habla que la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios, es aquella que le servimos a Dios
con mucho amor. Le servimos a Dios porque Dios lo llama, porque Dios está con nosotros, porque Dios siempre quiere que le sirvamos a Él. Esa es la voluntad general de Dios. Es una voluntad perfecta a que Dios lo ha llamado. En la palabra de Dios encontramos tareas generales que tenemos que cumplir todos por el simple hecho de ser hijo de Dios. Por ejemplo, tenemos como principal comisión es ir y predicar el evangelio. Esto de ir y predicar el evangelio, no todos quieren salir a predicar el evangelio. No todos quieren hablar del evangelio de Cristo. Algunos quieren hablar y otros no. Por eso cuando Jesús dijo, mire, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así lo estaba diciendo el maestro. El maestro decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Juan capítulo 6, versículo 66, en un dado caso, Jesús iba con la multitud. Dice la Biblia que cuando aquellas personas iban siguiendo a Jesús, unos seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque había milagros, porque habían sanidades, porque habían prodigios, porque sabían que Él hacía esas grandes cosas. Pero Jesús ya conocía los pensamientos de las personas. Jesús ya sabía a quién había llamado. Jesús llamó a los 12. Jesús llamó a quién? A 12 personas, a 12 discípulos. Y Jesús ya los iba conociendo, por eso Él se fue a buscar. Y entre toda esa multitud, dice que de repente Jesús se detuvo y le dijo, ¿saben qué? Ustedes se quieren ir, porque algunos se estaban yendo poco a poco, porque sabían que el llamado que Jesús le estaba haciendo no era un llamado fácil. No era un llamado solo por decirles, bueno, yo lo llamo porque quiero que me miren que yo soy el que hago el milagro. No, sino que estaba haciendo un llamado para hacer la voluntad de Él. Y unos se retuvieron, otros se fueron, otros se fueron completamente. Y dice la Biblia, escuche esto, que dice que de repente Jesús se detuvo y dijo, y le digo a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y dice que hubo alguien que le dijo, llamado Pedro, Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso los llamados, por eso cuando Dios llama, cuando Dios te llama porque Él sabe quién eres tú. Cuando Dios te llama, Él sabe por lo que te va a hacer pasar. Pero aunque pases por donde pases, siempre Él te va a proteger. Por eso te quiero decir y quiero hablarte no solamente de esto, no solamente el llamado, quiero hablarte de 7 cosas importantes que te quiero hablar hoy sobre el llamado de Dios para tu vida. Y quiero que vayas apuntando por ahí porque sé que va a bendecir tu vida esta hermosa tarde. Aleluya. ¿A qué se refería Pablo? Número 1, ¿cómo conocer tu llamado? Para poder completar con la voluntad específica de Dios en tu vida, es fundamentalmente que pueda conocerla y tener bien clara. Esto es importantísimo. Pablo, en la Biblia, Pablo lo tenía por muy en claro. No se encuentra otra cosa. Pablo sabía a quién y quién lo estaba llamando. Pablo dijo, bueno, yo me encuentro aquí. Y me encuentro porque el que me llamó fue Dios. En la Biblia, siempre Dios escoge a su gente. Llama a las personas que van a estar firmes en su llamado. Hoy por hoy ese ha sido el pleito de muchas personas. Digo el pleito porque hoy algunos quieren ser pastores sin ser llamados. Otros quieren ser evangelistas sin ser llamados. Otros quieren ser profetas sin ser llamados.
otros quieren ser diáconos, otros quieren ser ministros de alabanza, sin ser llamados. Pero ¿cómo tú te das cuenta que tienes un llamado de parte de Dios? Cuando en tu corazón siente aquello. Si tú sientes en realidad que eres un llamado para pastor, la señal del pastor es que el pastor tiene una señal muy clara. Tú te das cuenta que vas a ser un pastor. ¿Sabes de qué manera? Cuando tú te preocupas por las almas, cuando tú te preocupas por las personas, cuando tú estás pendiente por los que están a tu lado. El pastor no maltrata, el pastor cuida, el pastor vela por sus ovejas. Cuando tú te das cuenta que tienes un llamado pastoral, tú deseas, tu corazón comienza a encenderse bajo el Espíritu Santo y tú dices, yo quiero levantar una obra, yo quiero ser un pastor. Porque hoy en día la gente tal vez se les acerca a alguien y oran por ellos y de repente dicen, bueno, Dios me dice que voy a ser un pastor, y porque dice que Dios le dijo que va a ser un pastor, entonces ahí nomasito, ellos dicen, bueno, mejor me salgo de la iglesia y me voy a levantar una iglesia porque Dios me llamó a ser un pastor. Pero tú estás seguro que Dios te llamó, porque para hacer eso tú tienes que estar seguro si en realidad ese es tu llamado, si en realidad a eso fue lo que Dios te llamó, si en realidad a eso tú estás listo y preparado. Le voy a decir algo y yo sé que algunos lo van a tomar un poco como mal, no sé de qué manera lo vayan a pensar ustedes que me están viendo, pero le traigo una noticia. Los llamados no lo da un instituto bíblico. No es que sea malo el instituto bíblico, no es que sea malo el aprender la Biblia, no, es bueno aprenderlo. Pero el llamado no lo da un instituto bíblico. El llamado no lo da, alabado Dios, te lo da el hombre, no te lo da el pastor, no te lo da nadie, ninguna persona humana en la tierra. El llamado te lo da Dios. Y cuando Dios levanta una persona con llamado, eso se mira el respaldo, se mira el crecimiento, se mira lo que está pasando. Por eso es que hoy por hoy muchos pastores en sus iglesias no crecen, porque ellos no saben si fueron ellos que se pusieron o fue Dios que los puso. Aunque usted no diga amén por ahí, pero es una realidad. Pablo sabía quién era, quién lo había llamado. Pablo sabía a lo que estaba enfrentándose, porque cuando uno sabe y conoce cuál es su llamado, entonces uno sabe a lo que se va a enfrentar. Por eso, número uno, conocer tu llamado. Conocer tu llamado. ¿Por qué lo recibís? ¿Para qué lo vas a recibir? ¿Y cómo lo vas a usar? ¿Cómo estás usando el llamado que Dios te está dando? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha puesto en tu mano? ¿Ya te diste cuenta que Dios te llamó, estimado hermano, estimado hermana? ¿Ya te diste cuenta por qué Dios te está llamando? Dios quiere gente en estos últimos tiempos que conozca su llamado. Mucha gente hoy en las iglesias están sentadas haciendo nada, porque hay gente que les inventa y le dice, mira, tú eres diácono, y tal vez el hombre no es diácono, tal vez el hombre es un obrero, es un pastor o es un evangelista, y lo tienen trabajando en otras cosas, lo tienen trabajando en donde no es. Por eso es que cuando nosotros miramos personas así, se frustran, comienzan a frustrarse, comienzan a desanimarse, comienzan a decir, ¿para qué estoy aquí? Mucha gente está calentando banca, muchas personas están calentando banca y no se dan cuenta que tienen un llamado de parte de Dios, y que el llamado de Dios quiere que lo uses en estos últimos tiempos. Número 2, entender quién te llama. Pablo no dudaba respecto a esto. Su llamado lo recibió de parte de Jesús, al igual que sucedió con todos los apóstoles. Y si analizamos al fin del versículo 6, nos vamos a dar cuenta de que algo más. Jesús es quien llama a todos los creyentes. No es el hombre que te llama, evangelista.
No es el hombre que te llamó profeta, no es el hombre que te llamó pastor, es Cristo Jesús que te llama. Y hay un compromiso con Jesús, hay un compromiso con Dios, hay un compromiso con la obra del Señor, hay un compromiso con los que están alrededor tuyo, hay un compromiso con las personas, hay un compromiso, y ese compromiso tú tienes que saber que es Cristo que te llamó. Y si Cristo te llamó, Él va a estar contigo, Él no te va a abandonar, no te va a dejar, no te va a dejar solo, no te va a dejar peleando la batalla solo, no te va a dejar tirado en medio de cualquier problema. Él va a estar contigo. Pablo sabía que iba a ser perseguido, Pablo sabía que iba aún a llegar a ser encarcelado por el evangelio de Cristo, y eso es lo que la gente hoy no quiere tener. Hoy queremos llamados fáciles, hoy queremos estar sentados, hoy quiere la gente estar sentada tranquila, sin que tenga problemas. Por eso dice, yo me huyo de ser un evangelista porque no me gusta dormir en el suelo, porque no me gusta comer solamente arroz o frijoles, quiero comer otras cosas, porque hasta eso hay muchos evangelistas que hoy en día, como Dios los comenzó a levantar, hoy ya no quieren prácticamente ni dormir en el suelo, ya no quieren ni que les den ni arroz ni frijoles, sino que hoy solo quieren que les estén dando comida buena y que les estén dando buenos hoteles, lugares bonitos, porque dicen ellos que el llamado de ellos, aleluya, es poderoso, y porque el llamado de ellos es poderoso, entonces ellos ya no pueden, dice ellos, estar en esa manera. Hoy todos quieren de esa manera vivir, pero el que es llamado por Cristo no le importa. El que es llamado por Cristo, si le dicen vas a dormir en el suelo, ahí vas a dormir. Si le dicen solo hay tomate, solo tomate comer. Si le dicen que vas a caminar y que no hay carro para viajar, pues ahí se mira el llamado, ahí se mira. Claro que gloria a Dios, y de repente Dios te bendice, gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente hoy alguna gente no sabe cuál es su llamado. Alguna gente no sabe ni quién los llamó. Algunas personas, algunos hermanos no saben para qué Dios los llamó. Están ahí viéndose las caras, se miran unos a otros. Pero bueno es Dios por aquellas personas que han entendido el primer punto, que es cómo conocer tu llamado y entender quién te ha llamado. ¿Quién te ha escogido? Fue Dios. Fue Jesús que te llamó. Por eso el enemigo va a querer detenerte. Por eso usted mira en la iglesia que hay jóvenes que se levantan de la nada. Y yo he visto en las iglesias, que hay jóvenes que Dios los levanta y los pastores se ponen celosos. Y los evangelistas se ponen celosos porque dice, ¿por qué Dios está levantando a esta persona? Y apenas tiene 2, 3, 4, 5 meses en el evangelio, y Dios lo está levantando y lo está siguiendo la gente. ¿Sabe por qué? Porque él tiene un llamado de parte de Dios. Y el que tiene llamado de parte de Dios, nadie lo va a poder detener. Qué bueno que Dios. Número 3, entender para qué estás llamado. Nos queda tan claro como si en otras versiones de la Biblia Pablo entendía que su llamado no era para gloriarse a sí mismo, sino para honrar a Cristo. Es para eso que él se esforzó en cumplir con esta tarea que se le dio, ya que si a alguien se le da un encargo, se espera que sea digno de confianza. Pero hoy miramos mucha gente que Dios los ha levantado, pero se han olvidado de que Dios los levantó.
Hoy miramos, mire, Pablo, Dios lo levantó como un apóstol, no para robarle la gloria a Dios. Y hoy ese es el problema, que mucha gente le está robando la gloria a Dios. Mucha gente se está aprovechando de la gloria del Señor. Mucha gente se está vanagloriando. Hoy yo soy el pastor tanto, tengo tantas iglesias, tengo tantos miembros. Y en mi iglesia, solo en mi iglesia se mueve el poder de Dios. Solo en mi iglesia se mueve Cristo. Y en las otras pequeña, ya Dios no se mueve. Te quiero decir una cosa, amado hermano, si tú estás pensando hoy en día en eso, te voy a decir algo, estás mal, no estás sirviendo como Dios quiere que sirva. Tú tienes que volverte al principio, porque cuando tú te vuelves al principio, tú te das cuenta que al que le estás sirviendo y al que le estás trabajando es a Dios, y que toda la gloria le pertenece a Dios. Amado hermano, amado hermana, toda la gloria le pertenece a Dios. Aunque así Dios te use, aunque así Cristo te use para levantar paralíticos, para hacer milagros, para hacer sanidad, usted no le puede robar la gloria a Dios, porque el trabajo de Dios, porque el llamado que Dios te dio es para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que algunos ahí se están sintiendo como un poco mal, pero eso no importa, es la realidad. Hoy un poco de muchachos evangelistas que se están levantando. Y hablo de evangelistas porque se están levantando un poco de evangelistas que el Señor les hizo el llamado, pero con un par de brincos y un par de saltos y un par de lenguas que comienzan a hablar. Ya ahora ya ellos ya no quieren ni que los toques. Ya no quieren que, ahora ellos ya no quieren ni que los volvás a ver, porque dicen que solo ellos cargan la unción. ¿Cómo está eso? Ya no hay humildad en las personas. Ya no hay humildad en la gente. Están agarrando el llamado de Dios como cualquier cosa. El llamado de Dios usted no lo puede agarrar como cualquier cosa. El llamado de Dios es algo que usted lo tiene que guardar para el reino de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios, pero con humildad, con mansedumbre, no con orgullo, no con vanagloria, no con jactancia, no con ego, con eso no. Hoy hay personas que si usted los invita a su iglesia y no los llaman por su nombre, se ponen enojados. Hoy si usted invita a un apóstol y usted no lo presenta como apóstol, se ponen enojados. O sea, que ahora hay que estarlos presentando así, porque como Dios los llamó y Dios los está usando, el apóstol tal. Y si no lo presentas así, ellos se enojan, te reclaman y te dicen, ¿y por qué no me presentó como apóstol? Oiga, hoy hay personas que si no los presentas como el gran evangelista internacional, ellos se enojan. Hoy si usted no los presenta como la profeta, como el profeta tal, ellos se enojan, se sienten mal, se sienten como que los estás apartando. Y yo le voy a decir algo a usted. Usted no se tiene que enojar con tal que vaya presentando usted a Cristo, porque cuando hay personas así, eso me da a entender que usted no está representando a Cristo. Usted se está representando usted solo. Usted se está representando usted solo. Usted está hablando por usted. Usted no está hablando por Cristo. Está hablando por usted mismo. Cuando usted se siente enojado de esa manera, entonces usted está hablando por usted mismo. Pablo, donde llegaba, dice que él presentaba a Cristo. Él no se presentaba como apóstol. En un dado caso, Pablo llegó a un lugar llamado Atenas, y dice la Biblia que él llegó hablando y dijo: oh hermano, vengo a presentarle a un Dios. O sea, les habló de Cristo. No llegaba a hablar de Pablo, no llegaba como hoy en día miramos por las redes sociales, mucha competencia, muchos pleitos, que hoy te tiro y mañana también te tiro. Hoy predico un mensaje para ti y mañana predico otro mensaje para el otro. No es así, así no son los llamados. Los llamados verdaderamente, cuando tú te das cuenta en que para qué Dios te llamó, entender para qué estás llamado, entonces Dios comienza a hacer algo. Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir hoy. Cuando tú entiendes a qué Dios te llamó,
entonces tú te das cuenta quién es Dios en ti. Pero amados hermanos, amados siervos de Dios que están escuchándome, que me están viendo, ya dejen esa niñerada. Ya dejen que si no me presentas como el reverendo, como el obispo, ya por último le van a decir que te presente como el arcángel. Pero será caído, saber cómo. Se enojan si no los presentan así. Se sienten mal si no los presentan por sus títulos. Se sienten mal. Dios mío, imagínense usted. Aún Jesús dice que les hizo una pregunta un día a alguien y le dijo: ustedes, ¿y saben quién dice la gente que soy yo? O sea que Jesús sabía. Jesús conocía. Y dice que alguien le dijo: maestro, sabemos que tú eres el Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué? Porque él nunca se presentó como se tenía que presentar. Él se presentó como el Salvador. Él se presentó como el Redentor. Él se presentó como el que se tenía que presentar, como un servidor, aún siendo Dios. Y ahora, hoy en día, hay mucha gente que se enojan por su llamado. Yo no sé, pero hay gente que así es. Si no presentas, mire, aún cantantes que hoy, si no los presentas como el cantante Julanito, el grupo musical Julanito, si no los presentas así, ahora ya no quieren, no cantan, se sienten enojados, se sienten mal. Dios mío, alaba a Dios si los puede alabar. Número 4, entender que el llamado es una obligación. Entender que es una obligación. No tiene que ser causa de orgullo el cumplir con nuestro llamado. Porque la realidad es que estamos obligados a cumplir cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Pasamos a ser su siervo. Y como tales tenemos que obedecer sus llamamientos, que sería de vosotros si no obedeciéramos al Señor. Así lo tendría Pablo. Oiga, no es por orgullo el llamado, no es por otra cosa, es por obediencia. Tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que obedecer al llamado que Dios te dio. Si Dios te va a usar como un evangelista, échelo, pero hágalo con humildad. Recuerde que el que hace las cosas se llama Jesús. Si Dios te está llamando como un pastor, recuerda, hazlo todo con humildad. Y si Dios te respalda y la iglesia comienza a crecer y comienzas a tener miles de almas en la iglesia, recuerda muy bien que Dios te hizo el llamado, pero no es para que tú te sientas orgulloso, ni para que menosprecie a otras personas, ni menosprecie a otras iglesias. Yo he escuchado a pastores, he escuchado a líderes, he escuchado que dicen en mi iglesia, y dicen en mi iglesia hay mejores gente, estoy en una iglesia tan crecida, pero ¿será que esa iglesia verdaderamente tan crecida? ¿Será que esa iglesia hay gente humilde? ¿Hay gente con buenos pensamientos para el reino de Dios? ¿Hay gente que verdaderamente necesita ser llamado? Será porque cuando oigo esas personas así y lo oigo con ese tono de voz, a mí me da a entender que son personas que se sienten orgullosos. Ellos no le están dando la gloria a Dios. Wow. Y yo le digo algo, Pablo sabía muy bien quién era. Pablo entendía que el llamado era una obligación. Todos somos llamados por Dios. A todos Dios los llamó para hacer su voluntad. A todo el que tenga a Cristo Jesús en su vida. Desde que usted acepta a Cristo, usted ya tiene que ver a qué Dios lo ha llamado. Desde que usted acepta a Cristo, usted tiene que darse cuenta que ya está siendo llamado. Pero hay que hacerlo con humildad, con sencillez de corazón. Y hacerlo para Dios, no para el hombre. Es para Dios. Y hágalo con un buen ánimo. Hágalo con un ánimo bien. Un ánimo que lo lleve a la victoria. Qué bueno que es el Señor. Número 5. Entender. ¿Qué es entender? Que estás
predestinados a ello. Dios planeó tu llamado y el propósito de tu vida, incluso desde antes de que nacieres. Esto lo podemos entender y lo podemos ver. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice así: antes de te formarse en el vientre ya te había escogido, y antes que naciera ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. O sea, que estamos predestinados para un llamado. Tú no estás predestinado ¿para qué? Para afuera, para el mundo. Dios te ha llamado, y antes que tú nacieras Dios ya sabía cuál era el ministerio o cuál era el llamado que te había hecho. Por eso hoy miramos, vuelvo y le repito, hoy miramos mucha gente que no pasan de las mismas personas, no pasan de los mismos miembros en la iglesia. Yo hago un llamado a todas esas personas, a todos esos varones de Dios, que se pongan a meditar a qué Dios te llamó, cuál es tu llamado en realidad. Porque yo he conocido gente que no pasan de los 5 miembros en la iglesia, no pasan de ahí. ¿Será que eres pastor? Pero usted los va a ver predicando una campaña evangelística y ganan miles de almas. Entonces eres evangelista, no eres pastor. Ahora han agarrado a la gente que dice: es que yo soy pastor y soy evangelista. O eres pastor o eres evangelista. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero no puedes estar en dos aguas. La Biblia dice que el pastor hace obras de evangelista, no dice otra cosa. Pablo le decía a Timoteo: haz obras de evangelista. Pero Timoteo era un pastor. Pablo era un pastor porque fue un hombre que levantó iglesia. No solo era pastor, era un hombre que sufrió, fue un hombre que fue perseguido, fue un hombre que fue azotado. Pablo cargaba las marcas de Cristo en sus espaldas literalmente. Fue un hombre que llegó a morir por la causa de Cristo. Fue un hombre que se mantuvo firme. Fue un hombre que preparó, un hombre que entró con sabiduría a muchas naciones y habló del evangelio de Jesús. Fue un hombre que decía: me convierto, aleluya, a los judíos para ganarme a los judíos. Me convierto, alabado Dios, a los romanos para ganarme a los romanos. O sea, Pablo hablaba de esta manera porque sí era un hombre preparado, fue un hombre capacitado, fue un hombre, aleluya, que se mantuvo firme, fue un hombre intelectualmente. Pablo era un hombre preparado y capacitado. Tenía estos idiomas, pero Pablo eso no le importaba tanto. Pablo lo que le importaba era que Dios, que Jesús lo estaba llamando, que Jesús lo había llamado. Pablo lo que le importaba es que él sabía que no pensaba ni nacer cuando ya Jesús lo había llamado. Por eso, si usted mira mucha gente hoy en día que no habían pensado nacer, pero hoy, antes eran borrachos, antes eran pandilleros, antes eran drogadictos, antes eran prostitutas, antes eran lesbianas, antes eran homosexuales, antes eran de todo. Pero vino el Señor y los guardó y los protegió, porque antes que ellos pensaran nacer, vino Dios y los llamó. Hoy son hombres de Dios. Hoy son hombres que están en una iglesia. Que esos pandilleros hoy andan ganando almas, se volvieron evangelistas. Y no voy a decir que hay hombres. Hay hombres de Dios que han agarrado el llamado de Dios con humildad y que no le están robando la gloria a Dios, que se mantienen firmes en la voluntad del Señor. Pregúntate a ti, ¿por qué? Pregúntate. Siéntate y dice: bueno, a ver qué pasa por mí. Pregúntate. Número 6. El llamado a compartido. El llamado compartido. ¿Cuál es este llamado compartido? Pablo nunca caminó solo. Hay muchos llamados, pero hay un llamado que es el llamado compartido, que es el que
Pablo caminaba con personas que lo apoyaban. Tal vez tú hoy no eres un evangelista, no eres un pastor, no eres un profeta, no eres un maestro. Tal vez tú te sientes que ese no es tu llamado. Pero hay gente que llama, que Dios llama para apoyar la obra de Dios. Y yo sé que hay gente que la apoya la obra del Señor. Hay gente que es bueno para apoyar el reino de Dios. Esa gente tiene un llamado de apoyar. Pablo tenía a personas como Bernabé. Pablo tenía como Apolos, como Sila, gente que lo apoyaba, que andaban con Pablo, que sabía, o sea, que es bueno tener, y eso les nacía a ellos. Eso les nacía porque eran personas que se mantenían con Pablo apoyando el llamado de Pablo. Hoy en día hay gente así que usted las mira, que ellos en la iglesia tal vez no los mira cantando, tal vez no son ministros de alabanza, tal vez no tienen el don de cantar, ni el don de no tocan batería, no tocan piano, no tocan nada. Pero cuando ellos oyen decir que aquella persona va a predicar el evangelio, ellos son buenos para dar, son buenos para apoyar la obra de Dios, para pintar la iglesia, son buenos para hacer tantas cosas, y eso es maravilloso de parte de Dios. Y número 7, y con esto termino, dice el llamado colaborativo. ¿Cuál es eso? Es las personas. Esto tiene que ver cuando otros hermanos no tienen nuestro mismo llamado, pero aún así se disponen a ayudarnos. Esta es la finalidad con la que Pablo les escribía a los romanos. Él iba a necesitar profesionales para su viaje a España. Por eso les escribe solicitándoles que lo acompañen en su llamado, en este caso con ayuda material. Pablo escogió y llamó y dijo, bueno, necesito que hay gente que me apoye. Hay gente que me tiene que apoyar material, física y de todas maneras. Hay gente que no va a predicar el evangelio, pero te apoyan en los viajes misioneros. Ese es un llamado. Son personas colaboradoras que a través de eso, a través de su colaboración, ellos apoyan el evangelio. O sea, en otras palabras, ese es un llamado de dar. No a todos les gusta dar. No a todos les gusta dar. Pero sí Dios a todos los llama por algo. Por eso hoy yo te quiero dejar este consejo de la palabra y quiero llegar a la conclusión de este tema. El llamado de Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te llamó? Pregúntate hoy. Pregúntate hoy. ¿A qué Dios te ha llamado? Pregúntate hoy si Dios te llamó a estas cosas. Si Dios te ha llamado, échale para adelante, pero hazlo con humildad, con sencillez de corazón, y hazlo con mucho amor, que es para el reino de los cielos. Bien, amado hermano, con ustedes se despide en esta preciosa hora el hermano Roberto Figueroa,